y el padre Alejandro Solalinde, que está aquí con nosotros, él tomará la palabra. Y en breve les pedimos que expresen su pregunta, su comentario. Vamos a tratar de preferencia que sea uno por medio para agilizar la dinámica. Así que bienvenidos todos, saben que están en casa, se les aprecia y les agradecemos también su labor. Dios les bendiga. Si gusta podemos tomar asiento. Le daré el micrófono al padre Alejandro para que se presente y de manera inmediata procedemos a las preguntas. Aquí en esta comunidad tuve la ocasión de bendecir una pequeña tiendita de abarrotes. Me decía el dueño de la casa, el dueño del local, que había invertido muchos miles en seguridad. Su tiendita parecía una reja de prisión. Y su comentario era el siguiente: yo quiero ofrecer un servicio a la comunidad, no tengo ni debo por qué estar encerrado, tendrían que estar encerrados otros, haciendo referencia a los delincuentes. Entonces, vivimos en una sociedad que está prisionera del miedo. Esa es la orientación del tema que queremos dar. ¿Cómo es posible que tengamos que estar bajo esa situación de cautividad? Mucha gente que ha pasado por una experiencia dolorosa y traumática se siente frustrada y vive con miedo, y se acerca alguien a saludarlo y hasta brinca del espanto, ¿no? Dice: ¡ay, te espantaste! ¿Por qué? Pues porque ya tuvo una ocasión cercana en el que, pues, desafortunadamente padeció la situación de inseguridad que estamos viviendo la mayoría, no solamente de los veracruzanos, sino de todos los mexicanos. Pero usted, padre, usted, Arturo, tal vez usted, señor, ustedes han recibido amenazas, ustedes cautivos al mismo tiempo que nosotros. Nosotros tenemos una palabra y un mensaje de esperanza. Hemos, por supuesto, sufrido en algún momento una experiencia desagradable, pero no va a ser esa experiencia el punto central de nuestro discurso. El punto central del discurso o del mensaje será una propuesta clara en favor de una sociedad que tiene que vivir con mayor participación, con mayor solidaridad y sobre todo con una visión de respeto a la vida del prójimo. Muchas gracias. Pero que nadie pregunta, porque me llama la atención. ¿Es propuesta o es este pronunciamiento? Porque la propuesta lleva una interacción, entiendo. Por supuesto, o sea, es una propuesta y es una propuesta clara, ¿verdad? Es una propuesta clara. ¿Qué proponen en sí? ¿Qué acción proponen? Las acciones son concretas. Respetar la vida del prójimo en todas sus etapas. Vivir conforme el proyecto del reino. Esa es la propuesta clara y contundente. Para el padre Alejandro, en el caso de Veracruz, ¿qué mensaje es lo que usted viene a dejar con las personas veracruzanas respecto a este tema y en general? No solo Veracruz, sino creo que todo México hemos alcanzado, gracias a los que nos precedieron en la libertad, un poco más de acción, un poco más de libertad. Podríamos decir que tenemos un país con un margen de libertad, pero de ninguna manera podemos decir que estamos exentos de la cautividad. Estamos cautivos del miedo. Hay miedo en la ciudadanía, miedo en las personas, miedo en el gobierno, miedo en las instituciones,
miedo a la libertad, miedo al ser humano. Y también tenemos muchas cautividades, somos cautivos de prejuicios, cautivos de estructuras que no nos dejan vivir ese reino de Dios. Cuando el Padre Mauricio está hablando de que nuestra propuesta es el reino de Dios, de verdad, nuestra propuesta de verdad es el reino de Dios. Pero después de los 1000 años, creo que no se ha entendido bien que es el reino de Dios. El reino de Dios básicamente es una renovación de las relaciones, donde se vea que los valores de Jesús reinan entre nosotros. ¿Me explico? Él buscó primero el reino y los ordenó, buscar primero el reino de Dios y su justicia. En esa prioridad del reino y la justicia podemos entender que debemos tener unas relaciones justas al respecto. Cuando hablamos de justicia en todas las direcciones. Nosotros, como sociedad civil, debemos construir precisamente esa sociedad libre de prejuicios, pero también libre de la desinformación, porque la opacidad, la falta de transparencia no nos permite tener una visión completa, y no tener una visión completa nos impide también tomar decisiones claras, francas, valientes. El miedo es un recurso para quienes no quieren que nuestra sociedad cambie, para quienes no quieren que se cambie el status quo, pero hay miedo a ese cambio. El miedo es porque muchos tienen privilegios políticos, económicos, sociales, tienen preventas y claro, tienen miedo a perder todo esto. Hoy nosotros estamos celebrando 500 años de la Orden de la Merced, de la Señora de la Merced, y queremos recordar al mundo como iglesia que tenemos ese reto de superar toda opresión, todo cautiverio, pero también de abrazar esta propuesta del reino de Dios. Yo sí creo, mis hermanos también, y la Orden de la Merced también, creemos que la propuesta del reino de Dios es lo único que sí nos puede ayudar a superar todo tipo de esclavitud y alcanzar la liberación integral de todo lo que oprime al hombre, de la que hablaba Pablo VI. Padre, disculpe, mencionaba que en la sociedad está también el papel para evitar esta cautividad. ¿De qué manera? ¿De qué manera los ciudadanos actualmente debemos actuar para no caer en ese miedo? El Padre Mauricio, Fray Mauricio, señaló varias cositas muy importantes. De ese reino, fíjate, lo primero es tener fe. Si nosotros confiamos en Dios, lo demás nos hace los mandados. No debemos tener miedo. Dos, no solo esa fe, sino también el amor. Cuando amamos, no tenemos miedo al riesgo, y es exactamente a lo que nos lleva ese reino de Dios. María, nuestra madre, que ocupa el centro de estas festividades, es reina, pero no porque le pongamos corona, sino porque ella se unió, se identificó totalmente con el reino de su Hijo, que es el reino de Dios como propuesta para todos. Y ella fue muy valiente, venció el miedo, tuvo fe, puso todo su amor para que nosotros pudiéramos tener a nuestro alcance ese gran recurso que es finalmente la respuesta de Dios a nosotros. En cuanto a la inseguridad, ¿un ciudadano debe culpar a alguien sobre esa inseguridad que se vive? Le comentaba, en cuanto a la inseguridad y la cuestión del miedo, ¿un ciudadano debe culpar a un ente, a un gobierno, o debe actuar hacia eso? Padre, una preguntita, un par de preguntas nada más para usted. La situación de inseguridad en el país ahorita, ¿cómo lo está viendo a diferencia del sexenio pasado? ¿Cómo está viendo la inseguridad? Eso por un lado. Por otro lado, la confusión que hay también en el magisterio. Si le bajan un poquito. La inseguridad que hay en el país ahorita, ¿cómo la ve a diferencia del pasado sexenio? ¿Se ha agravado, se ha agudizado? Eso por un lado. Por otro lado, el problema del magisterio y la serie de inconformidades de varios sectores por las reformas estructurales que quiere aprobar el gobierno federal. Yo creo que estos van unidos. Cuando tenemos un sistema, ya no digamos un
gobierno priista, ¿no? Que es el que está ahorita, sino un sistema político mexicano como el que tenemos hoy. Y es el sistema no solamente del gobierno, del sistema político mexicano, sino también de la iglesia y también de muchas instituciones. Digamos que están acostumbrados a actuar verticalmente, no a tomar pareceres, no a escuchar, no partir inductivamente de la base. Como no oyen, por eso no puede haber seguridad, porque la seguridad mejor no es la que se impone, no es la represión, sino es el acuerdo, es el convocar a un acuerdo nacional, un diálogo nacional. En esto no está en sus perspectivas y es lo que se necesita hacer para que las cosas no se fuercen. Yo creo que la gente, como ha sentido desde hace varios sexenios, esa orfandad, ese abandono de parte del gobierno, tiene que acudir a instancias de autodefensa perfectamente comprensibles, toda vez que al contrario, la protección que ofrece el Estado, muchas veces en lugar de ser una garantía de la protección ciudadana, es hasta una amenaza, porque vivimos en un país tan corrupto con vinculación, donde no se ve una raya entre realmente funcionarios públicos y la delincuencia organizada. ¿Hay riesgo de estallido social? Por supuesto que sí, México está fracturado, está fracturado México. Por eso insisto, cuando decimos el padre de hermano, Fray Mauricio, estamos proponiendo el reino de Dios, no creo que estamos proponiendo un concepto teológico bonito, un dogma de fe para que lo crean. Estamos proponiendo la verdadera solución integral. El reino de Dios es una respuesta integral a un desastre integral. Y ese reino de Dios es la unidad, pero no la maceta. Es la unidad consciente, la unidad que construye, que pone cada quien lo mejor de sí mismo para construir un México para todos. Creo que el gobierno se da cuenta que ya no puede gobernar él solo. Ya pasó el tiempo de imponer cosas, de reprimir, ya pasó, eso ya no funciona. Si eso hace, ocasionaría males mayores, problemas mayores. No. Estamos proponiendo el reino de Dios, que es escucharnos, que es tener hermanos, que es buscar la verdad, buscar la transparencia, ¿verdad? Y sobre todo la justicia. Las acciones que se tomaron en el Zócalo sacando a los maestros, ¿es una regresión, padre? Padre, las acciones que se tomaron en el DF, ¿es una regresión con los maestros? Mire, yo cuestiones muy concretas quisiera decirles. Tenemos la cuestión de los maestros, pero no solamente la situación de los maestros, ahí está el campo, no hay diálogo con los cañeros. No, con el campo, con el cañero, con nuestro vecino, con los indígenas, ¿verdad? No se está escuchando la base, se necesita escuchar. ¿Y para qué? Para que de veras este gobierno reconozca que reside la soberanía del pueblo y que también obedezca, mande obedeciendo, porque finalmente la soberanía radica en el pueblo y el mandatario tiene precisamente esa encomienda de seguir del pueblo, tiene que obedecer a su gente, y no le va a obedecer si no la oye, si no la escucha. Está haciendo mal su chamba el gobierno entonces en este momento. No solo en este momento, es el sistema, mi amigo. No es el momento, es que él puede estar solo aquí o puede venir otro por lo mismo. Si siguen con la misma actitud y no nos incluimos todos, no vamos a salir adelante. Yo quisiera decirles que México somos todos, nos formamos todos y que nadie debe quedar excluido. El problema está en que tenemos que buscar el mecanismo, la forma de cómo escucharnos y cómo generar un proyecto donde todos quepamos, que no excluya a nadie. Padre, Las guardias comunitarias que se han formado es una respuesta a ese miedo. Las guardias comunitarias que se han formado en algunos lugares del país es una respuesta al miedo de la sociedad, a la desconfianza. No solamente el miedo, fíjese la pregunta que me están haciendo. Estas formas de autodefensa ya no responden al miedo, ya superaron el miedo. ¿Sí? Superaron el miedo y buscaron una solución. Si hubieran quedado con el miedo, quedarían paralizadas totalmente por las amenazas. Pero estos grupos de autodefensa ya analizaron bien su situación, vieron el peligro que están y
constataron la indefensión de parte del Estado y se lanzaron a autodefenderse. Y el Estado ahora acude, no puede reprimirlos el Estado, debe de reconocer que es una legítima defensa y al contrario, debe de coadyuvar para coordinarse con ellos y no dejar que sigan un camino paralelo a la institucionalidad, pero tampoco reprimirlos. Padre, si nos podría compartir un mensaje para aquellos connacionales que están ahorita en desgracia por las inundaciones, por aquellos que han sufrido la pérdida de algún familiar. Desde luego, en este reino reconocemos que todos somos parte de una familia, de una comunidad. A la Iglesia Católica le duele mucho todos los espacios, experiencias de sufrimiento por catástrofes o también por pues, la misma conflictividad que vivimos en la sociedad civil. Desde luego, Jesús, nosotros como Iglesia, enviamos ese saludo, ese acompañamiento, esa congruencia de la situación que se vive en cualquier sentido. Hay personas que se han visto afectadas por las lluvias, por tantos huracanes que ha habido, y por supuesto estamos con ellos. Pablo, antes de retirarnos, y bueno, un comentario. Nosotros en lo personal recibimos un correo de la compañera Rocío Rivera, donde bueno, nos pedía que dejáramos pendiente de determinado tema para mañana. Nada más quería retomar el compromiso para mañana seguir investigando con ustedes en relación al siguiente tema. Gracias. Vamos a estar aquí mañana con mucho gusto para atenderles como ustedes se lo merecen, porque son realmente un gran apoyo el que hemos tenido en ustedes. Así que les agradecemos de todo corazón y ahora, si nos permiten, vamos a pasar a la conferencia. Las personas nos están esperando y pues mañana es un tema realmente muy interesante. Algunos me han dicho espinoso, pues sí, en lo que cabe, ¿verdad? Se trata de un tema que es de dominio público, pero al que no todos le han querido entrar. Así que mañana también vamos a estar atentos a sus preguntas y a sus cuestionamientos. Les damos las gracias a todos y los invitamos a que nos acompañen en la conferencia. Que Dios les bendiga.